Qué maravilloso poder sentir tu presencia, mi Dios. En la adoración tú te haces palpable. El que llega triste y adora se le va la tristeza. El que llega ansioso y preocupado y empieza a adorar, se le quita la ansiedad y la preocupación. Qué bueno poderte dar adoración, pero ahora tú nos quieres dar tu palabra. La palabra que transforma. La palabra que cambia el corazón. Señor, la palabra que es medicina a nuestros huesos. Yo te pido en esta hora que la palabra sea llevada con denuedo, con autoridad. Usa a la pastora como siempre la usa. Pero sobre todo te pido en el nombre de Jesús por cada corazón que es el templo de cada uno aquí. Nuestro corazón es el templo donde habita el Espíritu Santo. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas depositando esa semilla de tu palabra para que germine al 100%, Padre amado, y pueda traer cambios a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de Padre nuestro. Aleluya, Dios me bendiga, amada iglesia. Gracias damos al Señor que nos permite estar aquí en la casa del Señor. Somos dichosos, privilegiados. Somos grandemente bendecidos. Porque el regalo más grande que nos han podido dar es la salvación. Y esta la obtenemos por medio de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Aleluya. Gracias, Señor. God is good. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo. Caminando como hijos de luz. Parte 2. El domingo pasado estábamos hablando de caminando como hijos de luz. Parte 1. Estamos en Efesios capítulo 5. Voy a leer del 6 al 14. Y dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Nadie os engañe con palabras vanas, ociosas. Porque por estas cosas, gracias Carlos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Caminando como hijos de luz. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Palabras vanas, vacías, llenas de lógica, de mentira, de engaño, que le hace sentido a la persona, pero que no tiene ningún valor dentro de la voluntad de Dios. Dice: porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y a modo de repaso, la palabra desobedecer del diccionario bíblico viene del griego apatía, que es la incredulidad obstinada y rebelde. Es ponerse en contra, es no tener disposición del corazón de ser persuadido por la verdad de Dios. Alguien duro, alguien que permanece lejos de la voluntad de Dios. Y dice que el enojo de Dios cae sobre los hijos desobedientes. Los que hemos sido padres, no somos padres. Nos hemos enojado en un momento porque cuando nuestro hijo o nuestra hija nos desobedece, no nos da coraje. Cuando le decimos no hagas eso porque hay consecuencias si haces eso y lo hace,
Y como somos sus hijos amados, Él tiene gran misericordia con nosotros. ¿O acaso cuando su hijo hace una travesura o hace algo que no está correcto ante usted y viene a donde usted y dice, mamá, perdóname, papá, perdóname? Usted le dice, no te voy a perdonar. ¿Verdad que no? Somos movidos ¿a qué? A misericordia. Y podemos ver la miseria del corazón de ese niño o la ignorancia del corazón porque está siendo formado. ¿Y qué hacemos? Damos perdón, te perdono, lo abrazamos, lo añoñamos, le decimos te amo, no lo vuelvas a hacer. Y lo corregimos y le enseñamos a hacer lo que es correcto. El mismo hace el Señor con nosotros. Por eso estamos aquí. Porque el Señor, mira, nos perdonó, nos mimó, nos lavó, nos reconcilió y estamos aquí por su misericordia. Y Él nos corrige y nos enseña lo que es verdadero y lo que es correcto. Así que nosotros como hijos de Dios no podemos tener apatía ante las cosas de Dios. La apatía es cuando no hay deseo, pasión por las cosas de Dios, cuando no hay interés por la palabra de Dios, cuando no apasiona a la persona nada de lo que Dios dice en su palabra. La verdad de Dios, sus escrituras. No le interesa aplicar los atributos de Dios a su vida. No le apasiona ser lleno del Espíritu Santo, el bautismo, su guianza, su convencimiento de pecado en su vida. Eso es apatía hacia lo de Dios. Y tenemos que cuidar y guardarle nuestros corazones de no caer en esa apatía. Hago un paréntesis. Convocamos un ayuno congregacional. Comenzando mañana. El que se quiera unir es bienvenido. ¿Con qué propósito? No ser apáticos a lo de Dios. Cuando ayunamos con propósito, le estamos diciendo a la carne, tú te vas a someter a la voluntad del Espíritu. Yo necesito que tú calibres mi mente y mi corazón a la voluntad de Dios. Yo tengo que menguar los deseos de mi carne para fortalecer los del Espíritu. Usted sabe que la palabra nos enseña que tenemos que ser humildes. Cuando oramos por otros, somos humildes. Cuando ayunamos, somos humildes. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que nuestra carne se engrandezca. Porque la estamos sometiendo ¿a qué? A sujeción, a sumisión, a obediencia a lo que dice la palabra. Mucha gente dice, no, yo no ayuno porque no es necesario ayunar, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia me dice que tengo que ayunar, es porque hay una bendición en el ayuno. Mira, el Espíritu Santo me ministraba mientras oraba y me decía, ayuno versus tratamiento médico. Y venía a mi mente cuán rápido nosotros somos en seguir las directrices de un tratamiento médico para alguna sanidad física y qué lentos somos en hacer un ayuno para nosotros obtener una sanidad espiritual. ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué es más importante, iglesia? ¿Qué es más importante? Pues que vamos a fortalecer. ¿Y cómo se fortalece el espíritu? Con ayuno y oración. Ese es el tratamiento espiritual. Ayuno y oración. Tratamiento espiritual. Así que, comenzando mañana, los que quieran unirse en ayuno congregacional son bienvenidos. Usted sabe el tipo de ayuno que le puede dar a Dios. Así que ore y pida al Espíritu Santo cómo usted puede ayunar, que pueda agradar el corazón de Él y pueda fortalecer su espíritu. Porque yo no le puedo decir a usted aquí ahora, vamos a hacer el ayuno de Daniel, que comió legumbre. Vamos a hacer el ayuno de 40 días que hizo Jesús, vamos a dejar de comer por 40 días. ¿Estamos preparados para eso? Apenas son 6 horas y no queremos morir. Así que, para que nosotros no caigamos en pecado, diciendo que estamos ayunando, haciendo algo que no estamos haciendo, ore a Dios y pida al Espíritu Santo de Dios que ponga en su corazón qué ayuno usted puede presentar al Señor. ¿Y qué tiempo? Porque puede hacer un ayuno comenzando a las 6 de la mañana, absteniéndose de alimentos, con agua, porque el ayuno es abstenerse de alimentos. Se abstiene de alimentos 6 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde. El que pueda extenderse un poco más, lo hace. El que no, hable con Dios.
Unos van a 10, unos van a 30, unos van a 60, unos van a 100. Y ahí lo que el Señor le pide es 100 por uno. Thank you, Lord. Así que, cierro paréntesis. Dice la palabra del Señor: no participen en las cosas que hace esa gente, que es el versículo 7. No participen de la rebelión del pecado. Esas personas practican el pecado. Y Dios no quiere que nosotros seamos engañados. Así que nos dice: no participen de la rebelión de su pecado. No te unas a ellos en su pecado. Aleluya. Podemos ver el cuidado de Dios para con nosotros, sus hijos. Podemos ver el consejo. Él no quiere que seamos engañados. Él quiere que vivamos en su verdad, que vivamos en plenitud. Si la palabra me dice que tengo que amar y bendecir a mi enemigo, ¿qué voy a hacer? Amar, bendecir, orar, perdonar a mi enemigo. Pero la persona a lo mejor que está a tu lado te dice: ese hombre no tiene perdón de Dios. Así que él dice: la borra perdonando. ¿Qué está haciendo? Está desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que no participemos de esas cosas. Que no participemos de la rebelión, de ese pecado que hacen esa gente. Aleluya. Pero mira lo que les voy a llevar. Porque es que lo dice la palabra. Qué bueno que la palabra hace su función. Yo no tengo que hacer nada. Amén. Dice: si la persona te dice no perdones, pues como fulano o fulana me dijeron que no perdonara, pues le voy a dar más peso a eso que a la palabra de Dios. Eso es un engaño de Satanás. Así que dice la palabra de Dios que no participemos de eso. Y mira lo que dice: porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Caminemos como hijos de luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos caminando? Como hijos de luz. Me gustó mucho esa imagen porque tenemos a Jesucristo al frente. Y entonces atrás, pues yo digo un núcleo familiar: papá, mamá y los hijos. ¿Los hijos hacia dónde caminan? ¿Dónde van los padres? A donde van los padres. Así que los padres, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia Cristo. ¿Y qué tenemos que aplicar? La palabra. ¿Y qué tenemos que enseñar? La palabra. Y tenemos que caminar como hijos de luz. Hijos de luz. Gloria a Dios. Dice: vivan como gente de luz, en la gracia de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Vivan como nacidos de nuevo, como nuevas criaturas. Juan 8:12 dice: Jesús le volvió a decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en caos, en confusión, en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la verdad, claridad, que va a tener luz, que va a tener propósito, que va a tener orden, porque Él es la luz del mundo. Y el versículo 9 nos dice: porque el fruto del Espíritu, la luz del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad. El domingo pasado introduje los frutos del Espíritu: amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio. Estúdielos uno a uno. Un poquito más arriba están los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Una de las primeras asignaciones que yo hice cuando vine a la reconciliación con el Señor fue hacer una lista de Gálatas 5, un poquito más arriba, que habla de los deseos de la carne. Pues ahí dice
Y yo fui buscando la definición de cada una. Y lo escribía. Y luego fui por cada uno de los frutos del Espíritu. Y ahí uno puede identificar qué obra de la carne está gobernando nuestro corazón. Aleluya. Y lo vamos a entregar en ayuno para que el fruto del Espíritu pueda gobernar y dominar. Amén. Así que esa es una asignación que usted tiene que hacer en su casa si usted quiere crecer. Entonces, pues esa luz, el Espíritu Santo, que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. El Espíritu Santo nos hace actuar con bondad, con justicia y verdad. Así que vemos que el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a caminar hacia lo bueno de Dios, que es igual a qué? A la voluntad de Dios. Ya tenemos que saber que la fórmula de Dios, de lo que es bueno, ¿qué? La voluntad de Dios. Bueno es igual. La voluntad de Dios. Esto lo estudiamos el año pasado. Ajá. Mira, el que estudia machaca con machaca en cada enseñanza. Esto se supone que usted se lo sepa de memoria. Lo bueno es igual a la voluntad de Dios. Y dice que lo bueno de Dios es del fruto del Espíritu. Así que lo bueno de Dios produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Aleluya. Aleluya. ¿Qué podemos presentar en el ayuno? Que es el fruto del Espíritu, mira, crezca. Amén. Que podamos crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Porque mira, es bueno crecer en profecía, Aleluya. es bueno crecer en ciencia, son dones del Espíritu y son necesarios. Hay que crecer y hay dones que el Señor regala y da a sus hijos Aleluya. para la edificación del cuerpo. Pero necesitamos que fortalecer el fruto del Espíritu. Amén. Y le voy a decir por qué, más adelante. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo ilumina nuestro interior Amén. y permite tener un mejor entendimiento de su voluntad. Cuando yo tengo un mejor entendimiento de su voluntad, ¿qué viene después? Una respuesta. Y respondemos y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no en contra. Amén. Aleluya. Cuando nosotros tenemos esa revelación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ilumina la mente, usted piensa que su cerebro está oscuro, apagado, y la luz se prendió. Amén. Pues el Espíritu Santo va a iluminar nuestro espíritu, nuestra alma, para que podamos ver las cosas de la misma manera que Dios las ve. Aleluya. Porque cuando la persona está en tiniebla, está en oscuridad, no puede ver. Amén. Usted puede caminar por un lugar oscuro sin tropezarse. ¿Necesitamos qué? Una luz. Pues lo mismo. Jesús, el Espíritu Santo, Dios es luz. Amén. ¿Ok? Así que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo revele la voluntad de Dios, ¿qué hacemos cuando el Señor revela su voluntad? Obedecemos. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios en nuestra vida? La obedecemos. Jesucristo mostró los atributos de un carácter piadoso con el fruto del Espíritu. Jesús mostró amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿O ustedes se creen que Jesucristo no sufrió cuando fue crucificado? ¿Ustedes se creen que lo que Jesucristo sufrió en la cruz es porque Jesucristo era Dios y Él tenía el poder? Él tenía al Padre, al Dios Todopoderoso. Santo. Él estaba caminando en obediencia. Amén. Cuando Él estaba ahí en el Getsemaní, que sudó gotas de sangre, el Señor envió ángeles a fortalecerlo. Amén. Santo. A fortalecerlo. Y uno de sus discípulos le cuestionó, no me acuerdo bien el relato, pero dice así más o menos que Jesús le dijo: ¿ustedes se creen que si yo no clamo a Dios, Él no me va a enviar ahora legiones de ángeles para que me salven? Amén. Pero la voluntad de mi Padre tiene que ser cumplida. Porque para que yo y la humanidad fuéramos reconciliados con nuestro Padre Celestial, Amén. Thank you, por Lord. consecuencia del pecado, tuviéramos salvación.
Así que Jesucristo es el mayor testimonio de piedad, de manifestación del fruto del Espíritu. Y si algo usted tiene que interesarse, es conocer más sobre los regalos de Dios, espirituales, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Cómo yo voy a someter mi carácter, mi carne, para que el Señor sea fortalecido en mí? Vamos a recordar y recordemos. La sumisión está relacionada con la fe. La sumisión está relacionada con la fe y con nuestra confianza en Dios. Ustedes saben que podemos haber creyentes que creemos parte de la Biblia y no completa. Lo que no creemos no lo ponemos por practicar. Porque nos ha sido iluminado en la oscuridad del alma que está siendo cautiva por el engaño del enemigo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entrar en la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que persistir en la lectura de la palabra. Por eso nosotros tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que congregarnos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que hable su verdad a nuestros corazones, porque el Espíritu Santo, que es el Consolador, nos va a dirigir siempre a toda verdad. Amén. Y nos va a enseñar y nos va a recordar lo que Jesús enseñó. Así que la sumisión está relacionada con la fe, con nuestra confianza en Dios. Cuando me someto a Dios, activo mi fe, confío en Él. Entonces Dios nos permite discernir, nos permite ver y entender su voluntad para poder caminar hacia ella. La madurez, el crecimiento nos permite responder a la voluntad de Dios. Cuando el niño es niño, chiquito, y uno lo manda a hacer algo, no inmediatamente lo hace. Hay veces que, ¿cuántas veces hay que decírselo? Muchas veces hasta que lo haga. Santo. Mira, cuando yo era chiquita, tenía 4 años y yo me acuerdo. Mi mamá estaba friendo un huevito en la cocina. Y me acuerdo como yo estaba sentada aquí en un stool. Y ella me dice, no toques la estufa porque está caliente y te vas a quemar. No hice caso, no le creí. ¿Qué es eso? Incredulidad. ¿Y qué ocurrió? Yo iba a hacer así, no toques la estufa porque te vas a quemar. Me lo repitió. Y yo digo, que no toques la estufa que te vas a quemar. Toca la estufa. ¿Qué pasó? Me quemé. Aprendí, pero era necesario aprender quemándome. No. Si mi mamá me lo estaba diciendo, mi mamá me va a cuidar, mi mamá me va a proteger porque tiene lo mejor para todo. Lo mismo hace Dios. Dios nos dice en su palabra, hagan esto para que reciban bendiciones, plenitud y ¿qué? Gozo, los frutos, todo lo de Dios. Pero nosotros somos cabezones y queremos quemarnos con la abanico de la estufa y después venir al Señor y decirle, perdóname, me dijiste que no lo hice y lo hice. Aleluya. Así que mi mamá, con mucho amor y cariño y mucha molestia, me puso el termoplast, te dije que no lo hiciera. No me dio por misericordia, porque las quemadas fue suficiente. Pero no necesitamos aprender por las consecuencias de nuestra desobediencia. Aleluya. No necesitamos aprender así si la palabra es el mejor consejo. El Espíritu Santo nos guía. Amén. ¿Por qué no aplicarlo? Y cuando ayunamos, podemos someter la carne, que es la que nos dice, no le hagas caso a eso. No ore, no ayune. Ah, muchachos, olvídate, eso era en los tiempos antiguos. Silicio y todo. Sí. Hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que cada día más entrar a la presencia de Dios, buscar su llenura, buscar su conocimiento. Estamos aquí y Dios se agrada, porque estamos aprendiendo del Señor. Así que, dice la palabra, antes de la madurez, el crecimiento nos permite responder a la voluntad de Dios. Cuando el entendimiento de la
de Dios es iluminada en nosotros, como resultado de la sumisión a Dios, podemos llevar a cabo lo que es bueno, que es la voluntad de Dios. Vamos a ver manifiesta la justicia, que es el resultado de la voluntad de Dios, y vamos a ver la verdad. La verdad siempre está relacionada con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que verdad, se refiere a qué? A su palabra, a Cristo, al Verbo. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar por medio de la Biblia. Puedo discernir la verdad, puedo crecer, puedo madurar, puedo reconocer el ministerio del Espíritu Santo, puedo reconocer su servicio, puedo reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida por medio de la palabra. Si no entendemos la palabra, no vamos a entender tres pepinos de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y vamos a tener más lucha, porque vamos a estar peleando con el mismo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a dirigir siempre a la verdad. Y si nuestra verdad está distorsionada, está en oscuridad, está en tiniebla, está entenebrecida, va a haber una batalla. ¿De qué? Del intelecto y la verdad del Espíritu, que es la palabra. Tenemos que conocer la palabra para poder entender el consejo y la guianza del Espíritu Santo. En Génesis podemos ver que, como en el principio, cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿para qué nos creó a su imagen y semejanza? Para reflejar sus atributos, para ser como Él y hacer lo que Él haría. Así que nosotros estamos aquí, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para hacer lo que Él quiere, para reflejar sus atributos. ¿Qué es lo primero que hago cuando me despierto? ¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta? Usted sabe que cuando nos despertamos, tenemos, no te voy a creer, cuando despertamos, tenemos la primera oportunidad de elegir. O voy a decidir agradar a Dios en este día, o voy a decidir complacerme a mí mismo desagradando a Dios. Cuando voy a agradar a Dios, acepto su señorío, su gobierno. Gálatas 1:10 nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco ahora el favor de los hombres, y esto incluye el favor propio, el deseo propio. O busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es importante que tengamos eso claro, porque cuando nosotros decidimos agradar a los hombres y agradarnos a nosotros mismos, estamos ¿qué? Desagradando a Dios. El versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor, probando lo que es agradable al Señor, averigüen bien lo que agrada al Señor. Comprobar, dokimazo, probar, poner a prueba, distinguir, examinar, documentar, aprobar, probar para saber si es verdadero o falso. Hacer un examen de poner a prueba algo para examinarlo. Así que aquí nos dicen que nosotros tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Aleluya. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendemos por la experiencia. Aprendemos por el uso. Esto es glorioso. Aprendemos por la experiencia. Lo que agrada al Señor, yo lo voy a poner por obra. Dejando que nuestra manera de vivir, mi estilo de vida, mi manera de comportarme, mi manera de hablar, mi manera de vivir, sean ejemplo y testifiquen lo que es aceptable para Dios. Y me ministra mucho, y se lo repito, porque en el 5.1 dice: sed imitadores de
como hijos amados. Y ahora aquí un poquito más abajo, después que nos dieron un poquito más de vianda, nos dicen, caminen como hijos de luz. Empezamos imitando porque tenemos de conocimiento, pero crecemos en la convicción y caminamos. Lo que hacía antes que no le agradaba a Dios, lo dejo de hacer. No entiendo tres pepinos, pero lo voy a hacer porque lo dice tu palabra. ¿O acaso no le pasó eso a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Que él dijo, por tu palabra voy a echar la red. Estuve pescando, no pesqué nada. Por tu palabra. Porque tú lo dices. Porque tú lo dices, Jesús. Jesucristo, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y a veces que nos ponemos guapos con Cristo. Porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Y cuando lo hacemos como Él dice, gracias Señor, porque fue de bendición para mi vida. Usted no se ha visto así, peleando con el Señor. ¿Ustedes saben una cosa? Pues yo sí. Al principio, mi mamá biológica, ella falleció cuando yo tenía 6 años. Y ella murió el día de cumpleaños de mi hermana cuando cumplía 8 años. Y entonces, pues yo nunca tuve la oportunidad, gracias a Dios, pues en ese momento estábamos con mi papá en la casa de él porque celebrábamos el cumpleaños de mi hermana. Y nos dan la noticia, le dan la noticia a mi papá de que ella había tenido un accidente, pero nosotros nos ocultaron la verdad. Nos dijeron que ella estuvo en el hospital, que estuvo una semana, que estaba enfermita, no la pudimos ver. Pero con el tiempo me entero que ella murió en el momento. Ella iba por la Mandolinotti, iba a salir por la Marquina de Los Ángeles y le da paso a su amiga y viene este vehículo, este conductor ebrio, sin licencia, en carro prestado y exceso de velocidad. Impacta la guagua de mi mamá, una Isuzu Trooper que esos tiempos en el 88 eran de inestable y no estaba lo del seguro, lo del cinturón, no era ley. Así que impacta el vehículo de mi mamá y mi mamá sale volando con un proyectil y el vehículo le cae encima. Y yo me entero de todo eso ya en mi adolescencia, como a los 18 años, porque yo quería saber verdaderamente qué le pasó a mi mamá. Y yo empiezo a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué no me permitiste compartir con ella? Que te la llevaste muy temprano. Señor, pero no. Y un día yo estoy en una célula de oración y la pastora que está llorando, que no conocía nada, mira, yo estaba ahí todos los días ahí preguntándole, ¿por qué? Ella viene y me dice, mira, tu mamá se murió. Y yo sabía que tu mamá había fallecido. Y yo, sí, así te dice el Señor, no me preguntes más, porque hay sorpresas en el reino de los cielos. ¡Santo, aleluya! No me preguntes más. ¿Y qué yo hice? ¿Seguí preguntando? No. ¿Chitón? Solamente dije, gracias Señor, perdóname. Dios es soberano. Amén. Dios es Dios. Yes. Lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros es bueno, agradable, perfecto y eficaz. Amen. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Esto es temporero. Lo que verdaderamente importa es la eternidad. Donde usted y yo vamos a pasar nuestra eternidad. Y hay veces que nos enfocamos en las cosas tan efímeras de la tierra, las vanidades, el engaño y la mentira de la tierra, que nos olvidamos de verdaderamente sembrar en lo que verdaderamente importa, que es el reino de los cielos. Así que, dando este testimonio, se lo comparto porque hay veces que estamos ahí con la macacoa con Dios y con el machaca, cuestionándole al Señor, cuando simplemente venimos a su palabra y su palabra nos da respuesta y el Espíritu Santo nos las confirma en el corazón. Así que, si Dios te dio una palabra, no sigas peleando con Él. Si Dios te dio una palabra, no sigas cuestionándole. Él es Dios, Él es Rey, Él creó los cielos y la tierra, Él creó los mares, Él nos creó a su imagen y semejanza para que nos parezcamos a Él y que lo imitemos a Él. Entonces, necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos poner por obra
por su salvación, que podamos reconocer su señorío, su gobierno, su reino, su autoridad divina. Mira, yo quiero leer 1 Tesalonicenses 2:1-4 y presten atención en la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, o sea, sin provecho, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, o sea que ejercieron violencia, lo abusaron, lo maltrataron, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciar el Evangelio. ¿Quién nos da la valentía? Dios. ¿Quién nos da la valentía? Dios. Pues porque tanto cobarde. Porque somos cobardes. Porque nuestra humanidad se quiere señorear del Espíritu. Por eso es que hay que ayunar. Amén. Por eso es que hay que conocer la palabra. Para que nosotros nos enseñoreemos de la carne. Aleluya. Y que podamos entender y así decir de que aunque padecimos y nos golpearon y nos maltrataron, tuvimos la valentía en Dios para anunciar, para compartir el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Cuántas veces usted le ha dicho: no me hables de Dios? No quiero saber de Dios. No me hables de Cristo. O a lo mejor tiene un esposo, una esposa que no cree en Dios y le dice que se calle la boca. El Señor da la valentía, el denuedo para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Yo no sé, pero yo le daría ofrenda de palmas al Señor porque ese momento de Dios, que nosotros podamos proclamar la buena nueva de salvación en medio de oposición. Y entonces el Evangelio, las buenas nuevas, el buen mensaje de Cristo, su salvación, el reino de Dios, la venida y vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, sus promesas, el trabajo del Evangelio, es lo que nosotros tenemos que proclamar. Todo eso se resume en buenas noticias. Y mira lo que dice el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de inmundicia, de suciedad, de lascivia, de contaminación, de corrupción moral, de libertinaje y de idolatría. Ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Es maravilloso porque aquí dice, el mensaje del Evangelio que nosotros llevamos no salió de la inmundicia, no salió de la lascivia, no salió de la idolatría, sino que fuimos aprobados por Dios. Amén. Para que se nos confiase el Evangelio. ¿Usted sabe lo que es eso? Santo. Dios tuvo fe en ellos para proclamar el Evangelio. Dios tiene fe en nosotros para que nosotros proclamemos el Evangelio, para que anunciemos las buenas noticias de salvación. Entonces, para agradar, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Cuando Dios confía el Evangelio en cada ministro, este actúa bajo la autoridad divina. Amen. Thank you, Lord. Cuando Dios nos confía la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación, estamos actuando bajo autoridad divina, no por cuenta propia, Amén. no por mi deseo, no para satisfacerme a mí mismo. Actuamos bajo autoridad divina. Y el que recibe el mensaje tiene que creer. Tiene que creer. Hay mucha incredulidad. Y la incredulidad no agrada a Dios. La incredulidad no agrada a Dios. Hay que creer en su palabra. Hay que creer en su promesa. Hay que creer en su salvación. Hay que creer en su restauración. Hay que creer que el Espíritu Santo transforma. Hay que creer que el Espíritu Santo liberta. Que el Espíritu Santo salva. Que el Espíritu Santo nos guía. Hay que creer. Si nuestros ojos no están viendo lo que nosotros anhelamos, eso no significa de que Dios no siga siendo Dios. Dios es Dios. Amén. Le doy otro testimonio. A mi tía recientemente la amputaron la otra pierna. La amputaron las dos piernas, la derecha el año pasado en Thanksgiving y ahora
la segunda pierna. Y nosotros oramos, clamamos y pedimos a Dios de que podía hacer el milagro, que así como Él hizo milagros en la vida, Él podía salvarle esas dos piernas. Santo. Pero no fue así. ¿Voy a seguir dudando del poder de Dios? No, porque aún medio de ese proceso hemos visto el milagro poderoso de la fortaleza que Dios le ha dado a ella, a mi tío, a toda la familia, para glorificar a Dios. Es algo maravilloso. Hay veces que queremos ver los milagros como nosotros queremos verlos, como nos parece lógico. Pero nuestra lógica no se encajona a los planes y propósitos de Dios. Porque el Señor ve, el Señor es Dios. Él es Dios. Gracias, Señor. Tenemos que averiguar y comprobar lo que es agradable al Señor. Aquello que es agradable al Señor, no al hombre, no al gobierno, no a nuestro deseo, al Señor. Y cuando habla del Señor, está haciendo referencia al señorío, al gobierno y la autoridad de Dios. Si Jesucristo es tu Señor, Jesucristo gobierna tu vida. Si Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es la autoridad de tu casa. Si Jesucristo es el Señor tuyo, el Señor tiene la autoridad sobre tu vida para tú hacer lo que Él quiere que tú hagas. Si no, no es tu Señor, es tu Salvador. Y no es lo mismo Salvador y Señor. Me salvó, alcanzo salvación, pero señorío, gobierno, autoridad, proviene cuando el Señor es nuestro Señor, cuando Jesucristo es nuestro Señor. Y nosotros le obedecemos y nos sometemos a su palabra y nos sometemos a sus estatutos y nos sometemos a su voluntad. Aleluya. Thank you, Jesus. Eso agradable es lo aceptable. Y nosotros tenemos que luchar y esforzarnos para volver nuestras vidas aceptables y agradables a Dios. Debemos reconocer el señorío de Dios, su gobierno en nuestra vida. La madurez nos lleva a reconocer al Señor como nuestro Rey, su señorío, su dominio, su gobierno en mi vida. Y las Escrituras nos dicen y nos proveen principios generales de la vida. Y nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos que ser sabios y discernir, comprobar cómo aplicar los principios bíblicos a nuestro diario vivir. ¿Quieren saber cómo comenzar? Lee Proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría. Y la sabiduría son esos principios, esos consejos que nos guían a llevar una vida piadosa y agradable a Dios. En el libro de Proverbios usted va a ver el contraste del necio y del sabio. El necio es el que quiere irse en contra de Dios y todo lo que hace está fuera de la voluntad de Dios. Y el sabio es el que quiere agradar a Dios. No se necesita money, no se necesita oro, no se necesita estatus, no se necesita riqueza. Se necesita un corazón humilde, un corazón que reconoce al Señor como su Señor, su dueño, su gobernante. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes, los rebatan. Solo ellos. Y dice, y no participéis, no tengan comunión en las obras inmundas, infructuosas de las tinieblas. Mira lo que dice, sino más bien reprendedlas. O sea, el versículo 11. Y no participéis, no tengas comunión, no tengas unidad en las obras infructuosas, en las obras inmundas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan nada. No participen, no tengan comunión. Ser participantes de compartir la culpa con los pecadores. No compartamos la culpa con los pecadores. No tengamos comunión, participación con la culpa de los pecadores. Aleluya. Dice, no participen de las obras inmundas, infructuosas, sin fruto, estéril, de las tinieblas. Cuando algo está en tiniebla, hay algo turbio, domina la oscuridad, reinan las tinieblas.
hay ausencia de luz espiritual y verdad, hay iniquidad, hay naturaleza pecaminosa, hay calamidad. Las personas están en una condición de oscuridad moral. Hombres impíos bajo la influencia de Satanás. Personas en quienes la oscuridad se hace visible y domina. Personas ignorantes a la verdad de Dios. Y esa es la definición de tinieblas del diccionario Scotus. Algo turbio que reina las tinieblas. Personas que están bajo la influencia de Satanás, ignorantes a la verdad de Dios. Aleluya. Y dice, no participen de estas obras sin fruto, de estas obras estériles, que vienen de la oscuridad, que vienen del reino de Satanás. Y mira lo que dice, sino más bien reprenderlas. Elejo. ¿Qué significa eso? Ah, yo reprendo al diablo. ¿Y lo dejé así? No. Reprenderlas. Dice, denuncia, amonesta, refuta, acusa, redarguye. Probar que alguien está en error y de esa forma avergonzarla. ¿Avergonzarla para que dejarla avergonzada? No, para que venga al arrepentimiento y alcance la salvación y alcance que la luz del Señor la transforme. Dice, reprenderlas es acusar, mostrar el error, convencer del error, contraargumentar, hacer manifiesto, repudiar, reprobar por medio de castigo, corregir, castigar en sentido moral, acompañado de entrenamiento. Esta definición me gustó muchísimo. Castigar en sentido moral, acompañado de entrenamiento. Te amonento, te denuncio, te redarguyo con lo que estás haciendo mal, pero te enseño lo que tienes que hacer bien. Te enseño lo que agrada a Dios. Te enseño lo que es aceptable a Dios, sin caer en murmuración y en difamación. Porque la palabra nos enseña, nos dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan en nada. Si usted sabe que una persona está cometiendo pecado y sigue ahí, está en error y sigue, está ciega, no ve, está en oscuridad, está en cautividad, está gobernada por el reino de las tinieblas. Y aquí en Efesios la palabra nos dice que una vez nosotros estuvimos ahí. Pero el Señor envió su luz, su Espíritu Santo. Y por medio de alguien que estaba lleno de la luz del Señor, nos trajo a nosotros a la vida. Amen. Qué poderoso, ¿no? Amen. Así que nosotros tenemos que tener discernimiento. Somos personas que tenemos que desarrollar el discernimiento, que podemos saber la verdad, lo que es correcto, lo que no es bueno y cuál es la voluntad de Dios. También reprendemos, ¿cómo? Dando ejemplo de lo que es agradable a Dios. Damos ejemplo de integridad personal, de valentía moral y de carácter piadoso. Primera de Corintios 5, 9, 13, escuche esto. Mira a ver si usted se ríe de lo mismo que yo me reí. Cuando le escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. No me apedreen, esto es 1 Corintios 5, 9, 13. Ni siquiera pongan con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes
juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Aleluya. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Deuteronomio 17:7. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, échenle de ustedes al pecador. Primera de Corintios 5:9-13. La leí en la nueva traducción viviente. Lean en su casa y pidan al Espíritu Santo que le hable. Así que dice, le quise decir que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y continúa pecando. Continúa haciendo lo que desagrada a Dios. Dice, no me refiero a los que se entregan, porque ¿saben qué? Para evitar a esta gente tenemos que salir de este mundo. Yo dije, es verdad. Pero como no podemos salir de este mundo, porque eso es cuando el Señor nos llama a su presencia, dice que nosotros tenemos que confrontar al creyente que está cometiendo pecado. Amén. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Confrontó nuestro pecado para que nos arrepintiésemos y viniéramos a salvación. El que ama corrige. Eso es así. Y dice el versículo 12: porque vergonzoso, corrupto, deshonroso es aún hablar de lo que ellos hacen en privado, en secreto. Es vergonzoso siquiera hablar, narrar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondidas. Entonces, cuando uno busca la definición de hablar, del griego lego, que estuvo curioso porque lego, ¿qué es lego? Arenga prolongada o sin propósito. Es vergonzoso hablar de las cosas que hace la gente malvada en secreto. Y aquí dice narrar ese diálogo prolongado y sin propósito. Está bochinchando. ¿Eso te edifica? No lo tienes ni que mencionar. Dice que aún hablar de ello resulta inmundo para nosotros o para el que lo habla. Aún hablar de ello resulta inmundo para nosotros y para el que lo habla. Así que no debemos enfocarnos en conocer, aprender de lo impuro, de lo inmundo. Sí reprendemos y sí corregimos. No necesitamos saber los detalles de la inmundicia, sino que nuestro enfoque es conocer y aprender lo que le agrada al Señor. No tenemos que estudiar lo que está fuera de la voluntad de Dios, sino lo que está dentro de su voluntad y lo que le agrada a Él. Todo lo que viola los principios de Dios, todo lo que viola su carácter, tenemos que reprenderlo, denunciarlo. Y dice el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es la verdad de Dios, la luz es el Espíritu Santo, la luz es Jesucristo, la luz es la palabra de Dios. Dice, no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Cristo hace todo visible, el Espíritu Santo hace todo visible. Cuando la luz brilla, todo queda descubierto y puede verse como es en realidad. ¿Usted ha ido a un restaurante que está bien oscurito? Con las luces bien bajitas y todo pintado de negro. Usted salga de ahí. Cuando esas luces se prenden, está todo asqueroso. Y las cucarachas salen, ¿cierto? Así que cuando vaya a un restaurante así bien oscurito y negrito y bien apagadito, cuando se prenda la luz, dile, préndeme la luz. Quiero ver verdaderamente lo que hay. Porque la luz hace todo visible. La luz manifiesta todo. Así que nosotros no solo decimos que está mal, sino que hacemos brillar la verdad, la luz de la rectitud en alguna situación dada. Todas las cosas son reprendidas, manifiestas por la luz, son notorias, son expuestas, son evidentes, son conocidas, son expuestas. Y el versículo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo te alumbrará como el amanecer
una acción. Amén. Despiértate del qué? Del sueño, de la enfermedad, de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la falta de identidad como hijo e hija de Dios, del letargo. Despiértate tú que duermes. ¿Quiénes duermen? Los que se acuestan en una cama por la noche, ¿verdad? No. La bella. Duermen los que son indiferentes espirituales. Los que tienen insensibilidad, los que tienen apatía con la palabra de Dios. Esos que tienen conformidad al sistema del mundo duermen. El que tiene indiferencia espiritual duerme. El que tiene sensibilidad por lo de Dios duerme. Aleluya. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Cambia de posición cuando te levantas. Levántate. Si te levantas, ¿qué va a ocurrir? Aleluya. Cristo viene. Ahí está sentado. Santo. Levántate. Si te levantas, ¿qué va a ocurrir? Hay un cambio de posición. Hay una acción. Hay un movimiento. Levántate. Levántate. Levántate tú que duermes. Y seguimos así. Y el Señor nos sigue diciendo, levántate tú que duermes. Levántate, acciona, reacciona, cambia de posición, cambia de pensamiento, obedece al Espíritu Santo, obedece y cambia lo que estás haciendo mal, que piensas que estás bien, pero lo estás haciendo mal. Levántate. Cuando nos levantamos, ¿hacia dónde nos vamos? Alabado Dios. Hacia arriba, nadie se levanta para abajo. ¿Verdad que no? Nos levantamos hacia arriba porque el Señor siempre quiere que vayamos creciendo. Creciendo en su conocimiento, creciendo en su voluntad, creciendo en Él. Volvamos a la vida. Que nos levantemos de la muerte, del pecado y nos revistamos del hombre nuevo en Cristo y comencemos a existir. Aleluya. Comencemos a vivir. Eso es. Levántate de los muertos. Aquellos que están muertos espiritualmente. Aquellos que están sin vida. Aquellos que se oponen a la vida del Evangelio están muertos. Y dice, y te alumbrará Cristo. Te iluminará Cristo. Cristo iluminará tu vida con su verdad. Así como el sol sale todos los días por la mañana. Y nosotros no tenemos que decirle sol sale y sol ocúltate. ¿Verdad que eso lo hace Dios? Amén. Todos los días. Cristo va a iluminar nuestra vida. Cristo nos va a iluminar con su verdad. Cristo nos va a revelar su verdad, su conocimiento para que vivamos en vida. Thank you, Lord. Porque lo que manifiesta algo es Cristo. Lo que manifiesta la luz, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Disipa toda tiniebla. Así que debemos de ser capaces de vivir nuestras vidas sabiendo y conociendo lo que es agradable a Dios y lo que no le agrada a Dios. No enfocándonos en lo que es inmundo, corrompido y impuro, sino brillar a la luz de la verdad. Dice, estoy terminando, no permitamos que ningún deber de menos importancia nos aparte del deber principal de seguir a Cristo. Cuando brillamos la luz de la verdad de Dios, ¿qué va a suceder? Cuando usted prende una luz, ¿qué ocurre? Todo queda expuesto. Así que cuando nosotros, siendo luz de Cristo, revelamos su verdad, ¿qué ocurre? La oscuridad huye. La oscuridad se va. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, en caos, en confusión, en oscuridad, en engaño, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz, Cristo, el Mesías, resplandeció sobre ellos. Jesús, Jesucristo, es la luz que brilla en las tinieblas. Así que nosotros tenemos que tener ese mismo ministerio. Jesucristo brilla en las tinieblas y nosotros somos cubanos. Somos llamas de fuego que estamos ardiendo donde quiera que vayamos, iluminando el camino de los que están en oscuridad para que puedan venir a la verdad de Cristo.
de las tinieblas, las expulsa. Amén. En lugar de venir y señalar lo que está mal, demuestra lo que es correcto. Amado Dios. Vemos el resultado de ser participantes activos de la obra de Dios cuando nos involucramos en los asuntos de Dios, de su reino y de su plan. Pero ¿qué sucede? Satanás va a querer buscar distraernos. Satanás va a querer sacarnos del camino de Dios donde Él quiere que nosotros estemos. ¿Y cómo lo hace? Poniendo algo que es inmundo, que es impuro, algo que es falso, y nuestra atención se desvía para prestársela a aquello que fue puesto, distrayéndonos del plan correcto de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos distraemos de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso no podemos permitir que ningún deber de menos importancia nos aparte del deber principal de seguir a Cristo. Amén. El mal es derrotado cuando vivimos correctamente. Amén. El mal en este mundo es apartado, venciendo al mal con una conducta recta y adecuada. Cuando usted va a un lugar y a lo mejor están las personas ahí gritando, algarabiando, hablando malo, ¿qué usted va a hacer? ¿Empezar a hablar malo y hacerle coro? No. Usted va a mostrar el fruto de la amabilidad, de la templanza, y va a empezar a hablar lo correcto. Porque lo bueno se contagia. Amén. Las personas se contagian de lo bueno y de lo malo. Pero tenemos que contagiarnos de lo bueno, de lo que agrada al Señor. Así que caminando como hijos de luz. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos siempre a caminar, Padre amado, como tus hijos. Hijos amados, Señor, donde la luz de Cristo resplandece, donde la luz de Cristo disipa toda tiniebla, donde la luz de Cristo corrige, donde la luz de Cristo resalta lo que es agradable a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.